Improvisar y expresar. La lengua del otro y la propia lengua en los talleres de teatro plurilingües. Improvisación teatral y teatro plurilingüe. Creación de lenguas y lenguajes del actor. El teatro en un ámbito educativo favorece una expresión personal, tanto en el propio idioma como en aquel en el cual se intentan adquirir o mejorar competencias comunicativas, como nos dice Nofri con su método glotodrama en 2011. Hacer pasar por el cuerpo del actor los mensajes verbales que contribuyen a mejorar las capacidades de expresión de los locutores, como nos dice Aden en 2013, y en particular mejorar su relación al otro. La acción en activa nos permite así establecer contacto de manera significativa y auténtica con lo que nos rodea. Con estas premisas y apoyada en la hipótesis de la pertinencia del juego y la creación teatral para desarrollar las competencias comunicativas transversales de los estudiantes, se han organizado durante 6 años, entre 2013 y 2019, los talleres plurilingües de expresión teatral en la Universidad de París-Est-de-Créteil. Basándome en la experiencia plurilingüe de estos talleres, intento responder más precisamente a la pregunta de cómo circulan en el repertorio personal de cada locutor las lenguas presentes en el transcurso de una actividad artística creativa. El análisis de las experiencias de taller, así como las entrevistas a alguno de los participantes y el estudio de casos, podrán tal vez darnos pistas sobre cómo abordar el plurilingüismo desde el punto de vista del locutor, como creador de una lengua y un lenguaje, y más particularmente en el campo de la creación artística con fines educativos llevada a cabo por locutores no expertos. La práctica teatral central en esta propuesta es la improvisación entendida como respuesta espontánea o reacción inmediata a un estímulo exterior o interior, que es la ocasión privilegiada de la emergencia. Así el locutor aparece como sujeto con su historia personal y su imaginario, incluido el repertorio lingüístico que le es propio. La unidad biológica y mental del sujeto plurilingüe en contexto de creación personal de ficción para un proyecto teatral me ha parecido, pues, un objeto digno de estudio y que entraba de lleno en este tema que nos ocupa, entre la universalidad o constantes observadas y la realización única de cada acto de lenguaje. Las enseñanzas de la experiencia plurilingüe del taller teatral pueden situarse en los años de masterización, es decir, cuando había un bachillerato y más de 5 años de estudios para ejercer la docencia en Francia. Con ella el consenso europeo de un nivel B2 al menos en otra lengua para validar un nivel de máster. En Francia, la enseñanza de un segundo idioma no se adecuaba al formato de la validación de competencias y el certificado homologado de nivel B2, el CLES, era un obstáculo para un 80% de los estudiantes que necesitaban validar el diploma de máster. Entonces, sin negar la exigencia de este nivel, la formación de docentes decide prescindir del certificado en cuestión, que será limitado a los estudiantes que salen del país con programas como Erasmus o a los que vienen para seguir una formación en lengua y cultura francesa, que recibe el nombre del CIFE en la UPEC. Lo que inicialmente estaba propuesto para los futuros docentes siguió adelante con otro público, los estudiantes de licenciatura, en una opción transversal. El proyecto recibió apoyo de la ANR, la Agencia Nacional de la Investigación, y del label IDEA de ayuda a la innovación. Los marcos teóricos en los que me apoyo son glotodrama, de la que tengo un diploma de formadora, el enactivismo, en particular las teorías de Varela,
y las teorías sobre translanguaging y el paso de una lengua a otra formuladas por Ofelia García. Y sobre todo la utilización de métodos activos y colaborativos de proyectos. Aunque sea discutible que las imágenes valen más que 1000 palabras, sirvan estas fotografías de la Maison de l'Art de Lübeck, el lugar donde tienen lugar los talleres, y una foto de uno de los últimos grupos. Es el único taller oficialmente trilingüe, francés, italiano, español. Para entender cómo funcionaba, se desarrollaba una trama inventada por los estudiantes que consistía en alumnos españoles de secundaria que van de viaje a Italia con su profesor. Emergen distintos idiomas, una lengua africana, el árabe de Marruecos, con madres irritadas por el mal comportamiento en clase de sus hijos, que amenazan a su profesor con frases sacadas de telenovelas, como plata o plomo. La escena en francés, con el director del centro, y el resto de la obra va a ser en italiano, visitando Roma con un viaje de estudios y aprovechando las indicaciones de las guías. Hay una anécdota sobre este proyecto, y es que uno de los estudiantes que interpretaba al profesor y que tenía un proyecto de trabajo en la empresa ha decidido hacerse profesor a pesar de los díscolos alumnos que tuvo en la obra. La comunicación auténtica y el discurso de ficción. Las palabras vivas surgen de una comunicación auténtica. Paradójicamente, se producen en un discurso de ficción. El juego permite una comunicación a menudo más auténtica, en cualquier caso mucho más libre entre los locutores. Las inhibiciones se reducen. No se les pide hablar de ellos mismos y de su historia personal, sino interactuar con los demás a través de personajes construidos. Desde luego, aportan su imaginario propio, pero sin estar necesariamente identificados con su personaje. Esto permite vivir miedos, conflictos o, por qué no, superpoderes. Es una excelente vía de conocimiento de temas culturales, de exploración de temáticas como el viaje y de otras ficciones como las telenovelas o los cuentos. Se produce una extensión infinita del campo de posibles gracias a la invención. El juego dramático, como estímulo para el desarrollo de las lenguas y los lenguajes, se genera en una situación protegida: tiempo, espacio, grupo, formación. Se trata de producir un mensaje complejo, primero dentro del grupo, después ante el público. El relativo éxito de los aprendizajes lingüísticos y, sobre todo, la motivación por la percepción de los propios logros confirman las virtudes de una enseñanza activa, colaborativa y reflexiva. Hablar, hacerse comprender, expresarse sobre lo que se siente, sin sentirlo en el doble sentido de lamentarlo y de hacerlo de manera inconsciente. Los recursos textuales de objetos teatrales, como muñecos o máscaras, han sido ocasionales. De manera sistemática, se utiliza en cambio el cuerpo en el espacio, elemento fundamental de este formato que genera confianza a través de las actividades físicas previas que son necesarias para favorecer la improvisación y el juego dramático propiamente dicho y ligado al proyecto. Es necesario para asegurar la calidad y pertinencia de los mensajes teatrales que se van a producir a través del cuerpo y de la lengua y que van a tomar todo su sentido con este trabajo previo de carga semántica en contexto, independientemente de la lengua que luego se vaya a utilizar. La escritura va a tener una mediación con actividades anejas a la creación escénica: crear decorados, carteles, y pasar de la simulación de una agencia de viajes, la reserva de billetes o el proyecto de un vuelo de carácter muy realista, a las propuestas más imaginativas: extraterrestre que llega a la Tierra o dos viejas con alta carga simbólica que van a un viaje para no volver. El espectáculo se abre
y va puntuando cada una de las facetas con la canción de Camarón, Volando voy, volando vengo. La complejidad de la dramaturgia consigue que interactúen diversos mensajes y estilos de naturaleza diversa, imagen, sonido, acción, música, palabra, que se entretejen tanto en las improvisaciones como en el espectáculo final con público. A pesar de su modestia, las obras presentadas sorprendieron en los espectáculos abiertos al público por su potencia comunicadora y su calidad teatral. En Cádiz, tierra de teatritos, títeres originales como la Tianorica, con 150 años de tradición, las comparsas de carnaval y de práctica teatral muy enraizada con el Festival Iberoamericano anual, se puede entender muy bien el valor formativo y pedagógico de estas prácticas, su contribución a la expresión artística de tensiones de todo tipo y de algún modo común a los talleres plurilingües y a la ciudad que nos acoge. Al construir algo único, con aportes de otras culturas por representantes de ellas, se nos permite encarnar y apropiarnos una alteridad que a veces es disruptiva para el aprendizaje de idiomas por un rechazo frontal a lo diferente, desde la sonoridad de la lengua hasta los valores o prácticas sociales distintas de las nuestras. El proyecto común y translenguas de los talleres es producir un discurso común, asumido por todos, saberlo escuchar y comprender su complejidad y su profundidad multiforme, tanto en la escena como en clase de idiomas. El teatro, gracias a su multimodalidad, permite mensajes reforzados, desarrollados y redundantes, el sentido del mensaje con toda su potencia y todos sus matices que se despliega gracias a las artes. Los dispositivos concebidos en esta dinámica amplifican y subliman las emociones iniciales. Por otra parte, los actores, con su paso de la persona al personaje, se autorizan también una personalidad plural que puede desempeñar distintos papeles y que es plurilingüe, puesto que puede expresarse en distintos idiomas sin destruir la identidad y sin atentar a la integridad del sujeto. Esta circulación apaciguada dentro del repertorio lingüístico de cada locutor es uno de los objetivos de los talleres plurilingües que más interés nos puede despertar, más allá de la aventura creativa de una historia contada en escena por neófitos de la práctica teatral. Durante el taller he aprendido muchas cosas, como trabajar con otras estudiantes. Tú no sabes nada. Usted no sabe nada. Ellos no saben nada. ¿Y para beber? Champán para festejar. Y un zumo de naranja. Me encantó esta opción porque pienso que ahora habla mejor el español. No había hecho teatro antes y era una oportunidad muy grande para mí. Buenos días, doctora Vázquez. Pienso que esta opción estaba muy enriquecedora para mí. Para mí era un taller innovante. I learned a lot about being yourself. I think you can express yourself, and that's why it's a good experience. I'm Roberto, and welcome. Welcome to the most amazing casting in the world. This workshop helped me to better my English. It helped me also to be not scared in front of people. Take a seat, lady. It's important for me to take care of my body. That was like so romantic. He really likes football. I had a lot of fun. I met a lot of new people. It's a
quite good chance to practice your English, to improve. They tell me that I have a voice just like a piece of heaven. Under the sea! I love it. I just love it.